Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, que viene a ser el fundador del gran proyecto de integración de sudamericanos de fronteras vivas, que formó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y la hermana República de Colombia. Fue fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PREPAP con símbolo del pescadito y compilador de Decálogo Universal. Una obra extraordinaria porque la palabra de Dios, la doctrina de Dios, cuando lo estudiamos, cuando empezamos a estudiarlo y a practicarlo, nos orienta al cultivo de los valores. Me refiero a los valores espirituales y morales también. Y la afirmación de cada uno de nosotros, sentirnos seguros, sentirnos personas equilibradas emocionalmente. Eso es la doctrina de Dios cuando lo ponemos por obra. Como decía el apóstol Santiago, no podemos ser como aquel que se mira en su rostro en un espejo, luego una vez que dejó de mirarse, se olvidó cómo estaba. No, debemos ser hacedores, o sea, poner en práctica. Y hablando, amigos, de la doctrina de Dios, nos enseña pues a caminar y a conservar el ritmo del camino y a la frontera del mismo. Permite abrir nuestra mente, porque viene a ser la doctrina, viene a ser una luz, el conocimiento, el entendimiento, que viene pues de generaciones. Revisando uno de sus audios de nuestro querido maestro, habla de que cómo se debe invocar el nombre de Dios. Para invocar el nombre de Dios, cómo tiene que estar el corazón. Interesante. Para invocar el nombre de Dios, cómo debe estar el corazón, cómo debe estar. Y da inicio con Romanos 10:13, porque él manifiesta, con Romanos 10:13, dice así el contenido bíblico: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a desmenuzar las palabras y vamos a llegar a una conclusión muy hermosa, muy edificativa. Pues la dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor, luego, será salvo. Dos palabras diferentes: invocar, luego será salvo. Cuando hablamos la palabra invocar viene a ser pues llamar a alguien. En este caso hablamos de un poder sobrenatural. ¿Para qué? Para pedirle auxilio, para que nos proteja. Entonces eso se llama invocar. Estamos en peligro, entonces invocamos, o sea, llamamos, suplicamos, rogamos, en voz alta, clamamos. Eso significa invocar, que en hebreo se llama kará, o sea, llamar en alta voz o clamar en alta voz. Eso significa invocar. Ya en griego, pues le llamar a una persona por su nombre. En este caso, llamamos a Dios en su nombre, aunque el nombre, como debía de ser, solamente se pronuncia correctamente es cuando ya estamos el último suspiro de nuestra vida. Ahí sí invocamos el nombre como debe ser. Si no, tenemos diferentes nombres, abreviado, etc. Porque el nombre del Creador es 4 letras gramaticales, que es Y, H, W, H, es el original. Sino que en el pueblo hebreo no quieren pronunciar el nombre del Creador porque hay mucho respeto. Entonces, algunos ya han puesto vocales y más o menos se expande. Pero la expresión se trabaja con el diafragma, y eso ya lo pronunciamos cuando ya por última vez ya nos estamos despidiendo de los vivientes, nos expresamos que es ya más o menos así. Así la expresión.
¿eh? Esa es la última expresión que damos. Esa es la expresión correcta que se hace para el nombre del Creador. Bueno, entonces, cuando hablamos, lo invocamos, le clamamos, le suplicamos, le llamamos porque estamos en peligro. Y por último, también cuando estamos llenos de alegría, de felicidad. Pero más invocar es llamar a alguien cuando pedimos auxilio, para que nos proteja de cualquier peligro o en peligro que estamos. Que en latín pues se llama invocar, apelar a un poder superior para que nos ayude. Entonces eso viene a ser la palabra invocar, pedir auxilio. Cuando estamos en peligro, hablamos por ejemplo del Creador, nos expresamos cuando estamos en muchas dificultades, clamamos, rogamos, suplicamos, cuando estamos en peligro, cuando estamos enfermos, etc. Ahí viene el clamor, llamarlo con insistencia una y otra vez y una y otra vez. Y humillarnos, ahí recién va a escuchar nuestro clamor. Se lo llamamos Señor o Padre Eterno, como podamos decir, pero invocamos su nombre, o sea, le pedimos auxilio. Ejemplo tenemos, por ejemplo, cuando estamos en peligro, para darnos una idea, para cómo hace este punto, Mateo 14, mejor vamos con ejemplos, para comprenderlo, porque si no estamos un poquito confundidos. 14, 22, vamos a leerlo, 14, vemos en el caso del apóstol Pedro, sabemos muy bien que era un pescador, luego se convierte, empieza a ser el seguidor, le sigue a nuestro Mesías, y han visto pues tantas señales, tantos milagros han podido apreciar, y con todas esas señales en la vida se van a apartar también. Vamos a revisar, o sea, cuando después de la multiplicación de los panes, inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado del lago, mientras él despedía a la muchedumbre. Entonces, una vez que se despidió, subió solo a un cerro a orar hasta entrada de la noche. Entre tanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas porque soplaba el viento en contra. De madrugada fue Jesús hacia ellos, caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el agua, se asustaron. Pero antes quisiera que me entiendan esta parte donde dice de madrugada. Cuando hablamos de madrugada, según las vigilias, para que tengan ustedes una idea, según las vigilias se dividen en 4 partes. ¿Qué hora es la madrugada? Tenemos que saber a qué hora, para tener un concepto. Según la Escritura, se divide en 4 partes la noche. La vigilia de la noche viene a ser, o de la tarde, primero se llama vigilia de la tarde, de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es la vigilia de la tarde. De 9 de la noche hasta las 12 de la noche, que es para nosotros, es la noche de la vigilia de la medianoche. No es a las 12 en punto, sino de 9 a 12. De 0 horas a 3 de la mañana es vigilia del canto del gallo. Y la vigilia de la mañana es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, durante ese tiempo, de 3 a 6, como saben, no dice la hora, pero durante esa hora él fue caminando. Por eso dice de madrugada. Estamos hablando de 3 de la mañana a 6, que debía ser vigilia de la mañana. Entonces de madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el agua, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma, es un fantasma». Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Jesús le dijo al instante: «Ánimo, ánimo, no teman, soy yo». Entonces Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua». Entonces Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminaba sobre el agua para llegar a Jesús. Pero al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse.
Entonces gritó, sálvame, Señor. Entonces ahí se vamos, invocó, pidió auxilio, sálvame, Señor. Al instante Jesús extendió la mano diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? Cuando ya subieron a la barca, pues cesó el viento y los que estaban en ella se postraron delante de él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces vemos acá, queridos amigos, que la palabra invocar es pedir auxilio. Ejemplo, tenemos al apóstol Pedro que se estaba hundiendo, estaba hundiendo dentro en el agua, a punto de perecer. Ahí cuando le dice, gritó, entonces empezó a exclamar, sálvame, Señor, sálvame. Entonces vemos que la palabra invocar significa pedir auxilio. Ejemplo de Pedro, pidió auxilio para no perecer. Entonces eso es lo que tenemos que entender, como dice acá. Pero para eso, cuando estamos en peligro, pedimos auxilio, ejemplo del apóstol Pedro, sin dudar, ya en él no hubo duda, simplemente estaba que su vida peligraba y ya no habían dos pensamientos ni tres pensamientos, había un solo pensamiento, Maestro, sálvame, Señor, sálvame, punto, no hubo dos ni tres. Entonces, para pedir, cuando vamos a pedir, tiene que ser sin dudar, así como Pedro no dudó. Estaba tan decidido el hombre, no dudó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su mano y lo salvó. ¿Por qué? Porque le pidió pues con esa certeza, con esa seguridad, no me dejes, o sea, sálvame, Señor, no me dejes que muera o no me dejes que me ahogue. Por eso dice el apóstol Santiago 1, 2 al 8, dice lo siguiente, vamos a pasar lectura, Santiago 2, vamos a leerlo, mejor leyendo nos sentimos más seguros, porque muchas cosas podemos hablar. Entonces dice en Santiago capítulo 1, 2 al 8, dice el apóstol Santiago, hermanos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. Vemos en el caso del apóstol Pedro. Vemos en el caso del apóstol Pedro, donde fue caminando, ¿no? Ordena para que vaya, donde tú estás, vaya caminando, y se fue caminando. Y cuando le entró la duda, porque vio que la tempestad estaba fuerte, entró la duda y empezó a hundirse. Pero por eso dice acá, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Entonces vino la tempestad, le puso una prueba y él dudó inmediatamente. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. Procuren pues que esa paciencia llegue a ser perfecta, para que de ahí salgan perfectos y irreprochables sin que les falte nada. Entonces acá nos recomienda, debemos aplicar la paciencia, aprender a tener paciencia, para que nuestra fe se vaya perfeccionando, para salir perfectos, irreprochables, sin que nos falte nada. Tiene que haber justamente, no, por eso, ejemplo, tenemos al apóstol Pedro, dijo, si eres tú, haz que yo vaya donde tú estás, que vaya caminando. Y digo, ven, y se fue caminando, pero cuando vino la prueba, vino la tempestad fuerte, se asustó, tuvo miedo, le entró la duda, y ahí viene el problema. Entonces acá nos recomienda, cuando estemos en problemas, dificultades, no tenemos por qué sentirnos movidos por el agua. No, decididos a perder o a morir, a ganar o a morir, a ganar o a perder, a vivir o a morir. Pero lo importante, tiene que estar decidido, bien decidido tiene que estar. Porque la hora del problema, no de repente no recibí una respuesta, me entra la duda, mi desesperación va por otro sentido, va por otro mundo mi mente, y se malogró todo. Por eso acá nos recomienda
Saben ustedes, cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenderán a tener paciencia. Procuren pues que esa paciencia llegue a ser perfecta, para que de ahí salgan perfectos y irreprochables sin que les falte nada. Y si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, que pida a Dios, que da a todos fácilmente sin poner condiciones, y Él se la dará. Pero pidan con fe, sin dudas. Ese es el punto. Pedro pidió sin duda. Si eres tú, haz que yo vaya donde tú estás. Fíjese, vamos a la forma de esa plena seguridad, esa plena confianza. Si eres tú, dime que yo vaya donde tú estás. Y dijo, ven, empezó a caminar sobre las aguas. Porque él pidió sin dudar, sin duda. Con la diferencia que cuando ya le vino la tempestad, le entró la duda. Y ese es el punto que nosotros debemos ser pacientes. Como dice acá, la paciencia, nuestra fe se pone a prueba. Si verdaderamente estás con esa mente así firme, o empezamos a vacilar. Eso tenemos que definir. Tenemos que definir todos. Porque al inicio empezamos con una fuerza única y después nos entran tantos malos pensamientos que nos desequilibra y perdemos hasta promesas. Eso es lo que tenemos que definir. Por eso vuelvo a repetir, pero pidan, dice, con fe, sin dudas, porque el que duda se parece a las olas del mar, que se levantan y agitan según el viento. Un hombre así, que no espere nada del Señor. ¿Qué tal fuerza, digamos, de tal exhortación también de paso, que un hombre que es con doble, entra la duda, entra a vacilar, pues no espere nada del Señor. No espere nada. El hombre interiormente dividido será inconstante en todos sus caminos. El ejemplo del apóstol Pedro interiormente se dividió. Le entró dos pensamientos, le entró el miedo de hundirse. ¿Y dónde estaba pues al inicio esa confianza que tuvo? Si tú eres tú, ordena que yo vaya donde tú estás. Dijo, ven. Y cuando vino la tempestad, vino el problema, lo primero que entró a vacilar, le entró la duda y empezó a hundirse. Entonces, eso es lo que nos recomienda, que no debemos ser así. A perder o a ganar, a morir o a vivir. Pero tenemos un solo pensamiento, decididos. Listo, esa es la base. Lo que acabo de leer está en Santiago, capítulo 2, versículo al 8. En versión latinoamericana. Entonces, teniendo estos ejemplos, que un hombre interiormente dividido será inconstante en todos sus caminos, tenemos que evitar no ser divididos. Cuando hablamos de divididos, y si hablamos de nuestra fe, decididos, por eso dice una frase, que a un hombre decidido, todos le abren campo. Fíjese, un hombre decidido, todo le abren campo, está decidido. Está decidido. Es igual que un loco sale con un arma de fuego disparando, todo el mundo se empieza a esconder. Porque está decidido a matar. Entonces, eso nosotros debemos ser decididos. Listo, no podemos estar, será o no será. Si somos será o no será, como dice acá, no esperemos nada de Dios, nada. Porque todo hombre interiormente dividido será inconstante en todos sus caminos. A esto se le llama el hombre mediocre. Acá decidirse a perder o a ganar. Listo, se acabó. Si gané, a buena hora. Si perdí, igual, llego a obtener experiencia. Pero debemos ser decididos. De que Dios me va a ayudar, me tiene que ayudar. Eso tiene que ser así. Entonces, esa decisión. Y si hablamos en otro sentido de poner mi confianza en Dios, tampoco Dios no le agrada que tenga dos pensamientos también. Eso no le agrada. Quiere decir, se llama doblez, se le llama eso. Porque cuando hay doblez,
hay un problema. Acá la duda, no, la duda es la que mata, como es el dicho, la duda mata al gato. Vemos en el caso del libro de Sabiduría, en el capítulo 1, versículo 5, nos recomienda, el Espíritu Santo primeramente nos educa. Y ese es, como dice el apóstol San Juan, cuando venga, dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, un Consolador es uno, Espíritu Santo es otro, o sea, cuando venga el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Entonces nos educa. Pero para eso tiene que tomar el instrumento que es el Consolador. Entonces a través del Consolador empieza a expresarse. Bueno, eso es otro tema, pero tienen ustedes una idea que el Espíritu Santo es el que nos educa. Y para que nos eduque tiene que tomar un instrumento, tiene que tomar un cuerpo. Es como decir, por ejemplo, Dios nos quiere educar. Tenemos acá un libro que le llamamos Biblia, pero su nombre verdadero es el libro de Dios, o también se le conoce el libro de la ley. Ya, pero en latín se le conoce Biblia, o es conjunto de libros. Pero vamos al caso. Queremos leer un poco más, tenemos acá las expresiones de Dios. Ahora, pero el Espíritu Santo es el que nos educa. Pero a aquel que nos educa no le gusta que su alumno esté con dos pensamientos. No le gusta, eso sí, no le agrada. Y eso nosotros tenemos que pensar. No le gusta a aquel que tiene un doble pensamiento. No le gusta. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Huye, se escapa. No lo valoran. Entonces, como no lo valoran, están en dos pensamientos, el Espíritu mejor se aparta. Lo deja solo, que aprenda solo si quiere. Pero si quiere ser instruido, entonces no puede estar en dos pensamientos. Listo. Si estás en dos pensamientos, ya fuiste. Por eso dice en Sabiduría, el Espíritu Santo que nos educa, listo, nos educa, nos instruye, etc., por sueños, por visiones, así nos habla, nos instruye. Pero a veces nosotros no lo entendemos. Mejor pasamos un versículo bíblico para lo que estoy mencionando, cómo Dios educa. Job 33, 14, 15. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartarse al varón de la soberbia. Entonces vemos que por sueños, por eso dice en el 14, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. No lo entiende, pero le enseña, lo instruye por sueños, por visiones. Por eso que la recomendación para pedir la dirección de lo alto y que nos instruye en la noche, porque mayormente instruye en la noche, instruye una recomendación para todos ustedes. Si estamos hablando de que la vigilia está dividida en 4 partes, o sea, la noche está dividida en 4 vigilias. La vigilia de la tarde, que es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, de 9 de la noche a 12 de la noche es la vigilia de la medianoche, de la medianoche, o sea, 00 horas, hasta las 3 de la mañana es la vigilia del canto del gallo, y luego de 3 de la mañana a 6 de la mañana es la vigilia de la mañana, dice la Escritura. Vamos a estas vigilias. ¿A qué hora más o menos tendrá uno levantarse y cantar su alabanza? Como dice nuestro maestro, cantas tu alabanza, aunque sea los coros, cantas pero de corazón. 3 de la mañana. Y luego te cantas de corazón y pides qué cosa deseas y te acuestas hasta que vayas a trabajar. Descansarás pues media hora más. Y ahí es el lapso donde empieza a instruirte. Te instruye, te habla. ¿Qué versículos, capítulos de lo que tú estás buscando? Y ahí vas a encontrar la respuesta. Por eso dice que por sueños y por visiones Dios instruye.
Entonces vamos a hacerlo. Y ustedes van a experimentar. Experiméntalo. Y van a encontrar una respuesta. Luego vemos acá entonces de que el Espíritu Santo es el que nos educa, pero él huye de la doblez. No le gusta que estemos con dos pensamientos. No le gusta, no le agrada. Si estamos con dos, ¿será o no será? O estamos con uno, estamos con el otro, téngalo por seguro que no vamos a ser educados. No vamos a ser. Podemos pasar 10 años, 20 años, 30 años, pero nunca vas a ser educado porque siempre están en tu mente dos. No vas a recibir ningún tipo de instrucción. No. Porque el que instruye es el Espíritu Santo, como dice Job 32:8. El Espíritu hay en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan, nos hace entender. En Pedro dice, ya no lo dejes estar ociosos ni estériles en el conocimiento. Entonces, para ser instruido, no podemos estar con doblez de corazón. No. Por eso vuelvo a repetir, el Espíritu Santo que nos educa, huye de la doblez. Huye la doblez. Doble corazón, nada que ver. Y luego dice que se aleja de los pensamientos insensatos. Se aleja de los pensamientos insensatos. ¿Cuáles son pensamientos insensatos? Que decir, no hay un buen juicio, no hay un buen sentido común, no hay prudencia, no hay cordura. Entonces, se aleja. Entonces tenemos que tener un buen juicio, un buen sentido común, deben ser prudentes, debemos tener cordura, entonces sí. Pero si no, de lo contrario, se aleja. No hay un buen juicio, es como si no nos interesa, no hay un buen sentido, no. Usted siquiera, una persona que quiere aprender, y usted lo busca a esa persona para que le instruya, esa persona se siente comprometida porque usted insiste de que le siga instruyendo. Pero si no, pues. Y eso dice la Escritura, más o menos para que tengan ustedes una idea. Vamos a leer en Eclesiástico. Vamos a leer. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Vamos un momentito. Vamos a ver. Me estoy yendo por otro sitio también. Pero vamos a entenderlo. Dice acá. Hija, dedícate a la instrucción. Estoy leyendo en Eclesiástico, capítulo 6, 18. Vamos a leer. 18, 19, 20, 21, etc. Vamos a leer. Hijo, dedícate a la instrucción desde tu juventud, y hasta la vejez encontrarás sabiduría. Trabájala así como hace el labrador y el sembrador, y espera pacientemente sus buenos frutos. Te cansarás un poco al trabajarla, pero pronto comerás sus frutos. Es muy dura con los ignorantes y el tonto no persevera en ella. Eso es lo que está mencionando acá, que debemos tener un buen juicio, un buen sentido. Debemos aplicar siempre la prudencia, aplicar lo que es la cordura. Por eso dice, trabájala como hace el labrador y el sembrador, y espera pacientemente sus buenos frutos. Te cansarás un poco al trabajarla, pero pronto comerás sus frutos. Pero luego dice acá, es muy dura con los ignorantes, y el tonto no perseverará en ella. Le pesará como piedra de toque y no tardará en arrojarla. Pues la sabiduría hace honor a su nombre, que no se manifiesta a todos. Escucha, hijo mío, acepta mi sentencia y no rechaces mi consejo. Instruye tus pies en sus grillos y tu cuello en su yugo. Encorva tu espalda y cárgala. No te rebeles contra sus cadenas. Acuérdate a ella con toda tu alma, ¿no? Acércate a ella con toda tu alma y guarda sus caminos con toda tu fuerza. Sigue sus huellas, búscala
y te hará presente cuando tengas, no la dejes ir, porque al fin encontrarás tu descanso y ella y se volverá alegría. Sus grillos te protegerán y su yugo será un adorno precioso, pues ella viste adornos de oro y sus cadenas son cintas preciosas. Te vestirás con ella como si fuera un vestido de gloria y te ceñirás como una corona de júbilo. Fíjese, qué interesante. Y luego dice, hijo mío, si quieres ser instruido y si te entregas a ella, entenderás todo. ¿Ve? Por eso estamos viendo acá que se aleja de los pensamientos insensatos, o sea, de aquellos que no tenemos un buen juicio, no tenemos un buen sentido, no somos prudentes. Entonces, ¿qué pasa? Se aleja, se aleja. Pero luego dice, si quieres ser instruido, y si te entregas a ella, entenderás todo. Si te gusta escuchar, aprenderás. Presta atención y serás sabio. Ve a la reunión de los ancianos, y si hay un sabio, acércate a él. Anhela escuchar todo discurso profundo y no dejes escapar la sentencia de los sabios. Si hallas un hombre inteligente, síguelo. Desde el amanecer quédate esperándolo, y que tus pies desgasten el umbral de su puerta. Medita en los mandamientos del Señor y ocúpate siempre en sus preceptos. Él mismo afirmará tu corazón y te concederá la sabiduría que deseas. Entonces, queridos amigos, es interesante, por eso recomienda acá que el Espíritu Santo, que nos educa, nos instruye, nos edifica, pero si hay un doblez de corazón, amigos, no vamos a sacar nada. Como decía el apóstol Santiago, un hombre interiormente dividido es inconstante en todos sus caminos y no puede esperar nada. Un hombre con dudas, un hombre inestable, no puede recibir nada. Al contrario, se llena de confusión cuando se presenta la maldad. O sea que, amigos, nos instruye cómo tenemos que hacerlo. Es tan sencillo acá. Vuelvo a repetir lo que dice el libro de Sabiduría 1.5. El Espíritu Santo que nos educa, Él nos instruye, nos edifica, huye la doblez, huye del doble corazón. Se aleja de los pensamientos insensatos, quiere decir, los pensamientos de buen juicio, de ese sentido común, no hay cordura, no hay prudencia, de eso se aleja. Se aleja. Perdemos nuestro tiempo. Imagínate, tantos años perdemos. Al contrario, se llena de confusión cuando se presenta la maldad. Cuando hay una injusticia, peor todavía, más se aleja. Por eso nuestro Mesías recomendó en Mateo 6:24, recomendó que ningún servidor puede quedarse con dos patrones. Recomendó que ningún servidor puede quedarse con dos patrones, porque verá con malos ojos al primero y amará al otro, o bien preferirá el primero y no le gusta el segundo. Entonces es imposible servir al mismo tiempo a Dios y también, en este caso, a las riquezas. A veces estamos ocupados en las riquezas, preocupados en nuestros problemas, preocupados en buscar el pan, más preocupados, y queremos ocuparnos de Dios. Amigo, no se va a poder. Decidirse, acá la base primordial es uno solo, nada más. Y si hablamos de las cosas materiales, como dice nuestro Mesías, ¿por qué se preocupa por el pan? ¿Por qué se preocupa por el vestido? ¿Por qué se preocupa por su talla? ¿Son altos, son bajos? ¿Por qué se preocupan? Dios da todo. Él da. Solamente lo que Él quiere que seamos su servidor. Lo resto viene por añadidura. Si Él da la bendición, da la vida, da la felicidad, da la paz, entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Por eso, no podemos estar con dos pensamientos. No podemos estar. No. Huye. Queremos nosotros ser educados, pero mi pensamiento está en otro sitio. Lo mismo que nada. Vamos a estar igual que como salió el pueblo del hebreo. Cuando salieron de Egipto, obtuvieron su libertad. Por supuesto que obtuvieron su libertad. Pero su corazón no salió de Egipto. Porque siempre pensaban, allá comíamos tal cosa, y acá nos estamos muriendo de hambre. Estamos comiendo este maná desabrido. Imagínense.
O sea que ellos habían salido de Egipto, pero su corazón no había salido de Egipto. Estaban pensando allá en la carne, pensaban en las frutas, pensaban en las hortalizas, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, acá es una decisión para que Dios nos pueda instruir, como el Espíritu Santo nos educa, tengamos un solo pensamiento, decididos, y va a empezar a instruir. Porque si no, de lo contrario, se aleja. Los que tenemos pensamientos, no tenemos ese buen sentido común, ese buen juicio, no tenemos esa prudencia, se aleja. Así es, amigos. Ahora, tenemos el ejemplo del profeta Elías, para que tengan ustedes una idea. En el caso del profeta Elías, cuando Jezabel, Jezabel, que era una sacerdotisa, él se casó con este rey de Israel, se casaron, pero ella lo arrastró más a la idolatría, porque ella pues estamos hablando de una sacerdotisa de Baal, y lo arrastró. Bueno, ¿qué tal poder tiene pues la mujer? Lo convenció, y él tuvo que someterse a lo que dice su mujer, que era un hombre muy débil, porque nada le costó ver que él es un israelita, sabía que tiene un Dios que es superior a todo, pero acá pues se puso en dos pensamientos, él mismo, dos pensamientos se puso. Le entró la duda, igual que Pedro. Al inicio, con esa fuerza, venían los problemas, las dificultades, se puso en duda. Y ahí vienen los problemas. Acá entró la duda, estuvo con doblez, estaba con Yahweh, con Yahvé, hablemos así mejor abreviado, estaba hablando con Yahvé, buscaba a los profetas y Baal. Ahí estaba en dos pensamientos, con un doblez. Hasta que llegó su momento de que Jezabel pues mandó matar a todos los profetas de Dios. Ya mandó matar a todos los profetas. Ahí cuando dice queda solo pues Elías, dice: Señor, soy el único que he quedado. Ahí cuando la respuesta le dice: tú no eres el único, hay 150,000 que no han doblado ante su rodilla ante Baal. 150,000 había. Entonces, es algo similar acá cuando lo reúne al pueblo. Elías le dice bien claro al rey Acab que reúna a todo el pueblo, lo reunió a todo el pueblo. Ahí cuando le dijo, cuando se acercó ante el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a vacilar ustedes entre dos pensamientos, entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganle. Y si es Baal, también síganle. Pero el pueblo no le respondió nada. Como dice en versión nueva versión, dice: ¿hasta cuándo van a estar indecisos, titubeando entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? Y en versión traducción del lenguaje actual dice: ¿hasta cuándo tendrán que, van a estar combinando, o sea, van a estar ustedes cambiando de Dios? ¿Hasta cuándo? O sea, tiene que haber una decisión acá. Decidirse. ¿Dios o quién? Porque si vamos a estar con dos pensamientos, no, amigo. Vamos a tener problemas, nunca vamos a ser instruidos y toda la vida vamos a vivir en un mundo hundidos. Por eso dice el proverbio, recomienda, el rey Salomón recomendó en capítulo 4, del 10 al 27, dice lo siguiente: escucha, hijo mío, recibe mis palabras para que se multipliquen los años de tu vida. Yo te guío por el camino de la sabiduría y te conduzco por sendas rectas. Así caminarás a tus anchas, y si corres no tropezarás. Mantente firme en la instrucción. Nunca te desanimes. Guárdala bien, pues ella es tu vida. No te metas por la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados.
Evítalo, no pongas tu pie en él. Desvíate y pasa, porque ellos no duermen si antes no han hecho algún mal. Y si no han causado la ruina de alguno, no pueden conciliar el sueño. El que su pan es maldad y vino de violencia su bebida. En cambio de los malos es como tinieblas, no advierten lo que los hará tropezar. En cambio la senda de los justos es como la luz del alba, que va en aumento y crece hasta el mediodía. ¿A quién dijo mío mis palabras? Inclina tu oído a mis razones. Jamás las pierdas de vista, deposítalas en lo íntimo de tu corazón, porque son vida para los que las reciben, medicina para todo hombre. Antes que nada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de tu boca la mentira, aleja de tus labios la falsedad. Que tus ojos miren de frente y tus párpados se dirijan derechos ante ti. Examina la senda en que pones tus pies, así serán firmes todos tus pasos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aleja tus pasos del mal. Fíjese, este es el punto fundamental que nosotros, para invocar el nombre de Dios, como estamos desarrollando, como dice nuestro maestro, Romanos 10:13, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? No es que porque simplemente invocaste ese nombre de Dios eres salvo en otro sentido, no. Vas a ser salvo porque estás frente a un peligro, estás frente a algo dificultoso y has clamado, has rogado y te liberó, te salvó. El ejemplo del apóstol Pedro estaba en peligro de muerte, invocó su nombre, pidió auxilio, Señor, sálvame, o sálvame, Señor, y lo salvó, lo libró del peligro que iba a morir. A veces estamos en peligro fuerte nosotros, ese momento, Señor, no permitas que perezca. Nos salvó del peligro. En eso consiste, porque a veces hay un concepto, el que invoca al Señor será salvo. Yo soy salvo. ¿Salvo qué? ¿Salvo de qué tiene que ser? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? ¿De tu pecado? No. Para que seas salvo de tu pecado tienes que confesarte, tienes que arrepentirte. Sino acá es salvo de que algo estás en peligro y te va a liberar, te va a salvar, te va a proteger cuando le pides de corazón. Ese es el punto que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender. Le invocamos de verdad, le pedimos de corazón auxilio, nos va a escuchar y nos va a salvar de todo peligro. Ese significa, aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. O sea, nos libera, nos protege de un peligro que estamos al punto de morir. De repente estás a punto que te maten con un arma blanca o un arma de fuego. Clamas y te libera. Así como pasó muchos en nuestra congregación en el tiempo del terrorismo. Estamos en el tiempo primero de las guerrillas, en tiempo de Hugo Blanco, en tiempo de Che Guevara. Clamaban y lo liberaban. El tiempo del terrorismo, clamaban, pedían a Dios auxilio y lo liberaban, porque ahí los ejecutaban. En ese tiempo, cuando estaba pues en el tiempo del terrorismo. Mis hermanos, esa plena confianza, Señor, libérame de este peligro, sálvame de este peligro. Entonces invocaban el nombre, pedían auxilio, salvados del peligro. Si te gusta, amigos, si te agrada nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Nuestro agradecimiento por anticipado, y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.